Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener nuestra masterclass con Alfredo Quintana, que bueno, él se dedica específicamente a el collage análogo digital. Él también colabora con algunas revistas, es tallerista también y actualmente está trabajando en un libro de poesía con collage. En general, bueno, pues Alfredo Quintana nos va a hablar el día de hoy precisamente de la historia del collage análogo como una técnica artística. Él hace una revisión sobre esta historia del collage desde inicios del siglo XX hasta este momento y nos va a hablar de cómo se ha llevado a cabo esta importancia del azar en la elección de los materiales y cómo se pueden hacer o utilizar los recursos para iniciarse en la práctica del collage análogo. Con ustedes está Alfredo Quintana Garay y bueno, pues vamos a darle la bienvenida y vamos a dar inicio a esta masterclass del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, Alfredo, por favor, adelante. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por conectarse y estar listos para la clase. Bueno, voy a comenzar con hablar sobre el collage, cómo se originó. Obviamente el collage tiene que ver mucho con esta asociación libre de ideas que son muy comunes en los sueños. Entonces podríamos hablar de que el collage es mucho más antiguo de lo que creemos, al menos en la manera en que nosotros percibimos la realidad y a veces la representamos. Un buen ejemplo son las criaturas mitológicas, los dioses de diferentes cosmogonías que desde mucho antes de Cristo ya encontrábamos figuras que combinaban animales con personas, por ejemplo las esfinges. En fin, el collage o esta asociación de ideas, de realidades que en la vida real o lógica no existían, se han dado en un principio a través de la religión, después a través del arte. Y finalmente, pues el collage se inició ya como técnica artística, ya como algo definido y con una teoría detrás a principios del siglo XX. Entonces vamos a comenzar justamente con esta historia. Una breve historia del collage recortada, válgase la expresión. Y bueno, justamente en el siglo XX, a inicios del siglo XX, las vanguardias artísticas, empezando por el cubismo, rompieron con la pintura tradicional. Y los primeros en utilizar, digamos, papeles o periódicos dentro de sus telas fueron los cubistas, concretamente Georges Braque y Pablo Picasso. Y hacia 1912, esta tela de Braque, el frutero con vaso, es la que se considera como la primera en la que se utilizó el collage de una manera ya deliberada y como arte. Ellos le llamaban papier collé, que es papel pegado en francés, y lo que hicieron fue justamente, en lugar de, por ejemplo, en este caso de Braque, de utilizar una pintura que emulara el color de la madera, lo que él hizo fue pegar sobre su tela, en este caso, elementos de papel y de madera, justamente para sustituir a lo que él quería representar. Este es otro ejemplo de Picasso, de 1913, y esta composición, además de incluir obviamente pintura sobre una tela, él lo que hizo fue agregar recortes de papel. Pueden ver el recorte de un periódico, pueden ver de hecho el Figaro, que es un periódico francés, y los incluye en su tela ya de una manera, creando una pieza abstracta de alguna manera, en la que estaba adoptándose obviamente lo que perseguía el cubismo de las perspectivas múltiples, pero induciendo o introduciendo papel en este caso. Y bueno, las vanguardias a principios del siglo XX, bueno, se comenzó con el cubismo. En Italia surgió en estos mismos años, hacia 1914-13, el futurismo. Y lo que ellos abogaban, ellos estaban enamorados de la velocidad, de las máquinas, de los inventos que se estaban generando a principios del siglo. Todo esto que estaba de alguna manera modificando tanto la industria como la sociedad de consumo. Y ellos estaban particularmente enamorados de los automóviles. Y justamente uno de los mejores ejemplos es Carlo Carrà, en esta manifestación intervencionista de 1914. Y lo que hizo fue utilizar recortes de periódico impresos de todo tipo
y generar una composición que, si se dan cuenta, evoca velocidad, ¿no? Sabemos que es una imagen inmóvil, pero finalmente nos está generando, la manera en que él hizo la composición está generando ese dinamismo que ellos justamente admiraban y querían transmitir a través de sus telas. Es una infinidad de recortes de periódico, de tickets de metro, de todo tipo de impresos que se encontraban y que circulaban en aquellos días y que Carlo Carrà utilizó para hacer esta composición. En Rusia, Casimir Malevich, algunos años antes de enfocarse más al diseño gráfico, hizo esta composición con la Mona Lisa hacia 1913, en la que incluye justamente un recorte de una reproducción del famoso cuadro de Da Vinci y lo incorpora a su tela, ¿no? A su tela, que ya era en sí una composición abstracta y que va al igual que los todavía más evidente que los cubistas, va a usar un recorte de un libro o una revista para incorporarlo a sus telas. Pero finalmente, en todos estos ejemplos, la pintura seguía siendo como la base o lo más importante de la tela. El mismo Carlo Carrà, la mayoría de sus obras eran pintura, aunque en este caso utilizó el collage de una manera deliberada y de una manera muy elegante, digámoslo así. Y bueno, poco antes, el problema en estos años fue que se inició la Primera Guerra Mundial en 1914, y entonces toda esta efervescencia de consumo y de novedad y de modernidad que estaba sobre todo surgiendo en Europa se vino abajo, ¿no? Entonces la guerra significó pues un periodo devastador sobre todo para los jóvenes de aquella época. Muchos perdieron el encanto, incluso la idea se empezaron a cuestionar ideas como la patria misma. Y entonces, justo en estos años, en Zúrich, que fue una ciudad donde muchos se refugiaron durante la Primera Guerra Mundial, incluidos Lenin, surgió el famoso Cabaret Voltaire, de la mano de Emmy Hennings y su esposo Hugo Ball. Generalmente recortan esta imagen y solo presentan a Hugo Ball, pero Emmy Hennings, su esposa, también fue una figura indispensable para el desarrollo de Dada en Zúrich, y en este lugar, en el Cabaret Voltaire, hacían pues lo que hoy llamamos un happening, por ejemplo, y fueron precursores de gran parte de lo que se hizo en el siglo XX en arte, ¿no? Tanto los happenings como las instalaciones, el arte objeto. Dada fueron pues pioneros en muchas de estas técnicas artísticas, y ellos lo que hacían era sobre todo una crítica a la sociedad. Justamente se comenta que en aquellos años Lenin, que vivía en Zúrich, se encontró con algún dadaísta y le dijo que había que ser tan radical como la realidad misma, y me parece que es pues un consejo que sigue siendo y creo que siempre debe ser debe estar presente, y en especial a la hora de hacer collage. Y bueno, Dada, quien se encargó de hacer la teoría a través de sus manifiestos, fue Tristan Tzara. Esto es un resumen de lo que es Dada y que nos sirve también para definir lo que puede ser el collage, o para servirnos de guía a la hora de practicar collage, ya sea análogo o digital. Y Dada es, bueno, la abolición de la lógica, la abolición de toda jerarquía, el encuentro de todos los contrarios y la confianza indiscutible en la espontaneidad, sobre todo aquella de los niños cuando juegan, por ejemplo, ¿no? Decía Cortázar que hay que jugar con la seriedad con la que lo hacen los niños. Bueno, es un poco lo que proponía Dada, y justamente la mejor manera que encontraron para que estas características se plasmaran en una obra de arte fue justamente el collage. Entre los collagistas más importantes de Dada estuvieron Hannah Höch, que ellos, los dadaístas sobre todo de Berlín, decían que ellos habían inventado la técnica. Ellos le llamaban fotomontaje, no collage es una palabra francesa, pero al final de cuentas es la misma intención: recortar elementos de libros, de revistas, impresos de la vida cotidiana, e incorporarlos en una tela o en un papel, y para crear una realidad nueva, ¿no? Algunos ejemplos son como de Hannah Höch, de 1919.
Y justamente lo que hacían estos collages, como por ejemplo este de Hannah Hawk, era justamente abolir esa lógica, abolir esa proporción, esas leyes de proporción. Estaba ya totalmente alejado de lo que sería el dibujo académico, por ejemplo, o la pintura académica. Aquí ya todo era posible. Los cuerpos o la belleza o nuestro concepto de belleza cambiaba, ¿no? Y una de las maneras de hacerlo era a través del collage. Y esta es una figura antropomórfica muy común en las piezas de Hannah Hawk y que justamente critica, ¿no? la belleza común que se nos presentaba o se nos sigue presentando a través de los medios y estaba generando otro tipo de belleza, ¿no? Que igualmente podía ser sorprendente y mucho más interesante. Raúl Hausmann, que trabajó y estuvo trabajando con Hannah Hawk muchos años, es otro de los grandes collagistas del periodo Dada. Esta es una pieza importante, él se llama El Crítico de Arte, es una de las más famosas dentro del collage, de la historia del collage, y en la que justamente él hace una crítica al crítico, ¿no? A estos personajes que buscaban un arte a veces oficialista o a veces académico y que no entendían o no lograban acercarse a lo que estaban haciendo los jóvenes en aquel entonces. Pueden ver cómo incorpora letras, es algo muy común en los dadas. Incorporaban letras, recortes de periódicos, obviamente rostros exagerados, a veces un tanto ácidos y con mucho humor, ¿no? El humor, si algo dio Dada al arte es el humor, ¿no? El sentido del humor. Entender que una pieza te podía hacer reír, sí, pero con un humor inteligente y muchas veces ácido. En Berlín justamente ya estaban trabajando Josh Gross y John Harfield. Josh Gross venía de la tradición de la pintura de los expresionistas, él estuvo vinculado al expresionismo alemán y en estas piezas lo que él hacía era un poco como lo hizo Picasso, él más bien incorporaba elementos de recortes, de collage a sus telas. Entonces aquí vemos que es un óleo, pero en el que incorpora un recorte, ¿no? de un libro de objetos mecánicos. Y Harfield justamente hace referencia a John Harfield, que era su amigo y colega, y que se convirtió en uno de los críticos más ácidos y acérrimos del periodo de los nazis desde que comenzaron, desde que el nazismo subió al poder, incluso un poco antes. John Harfield ya estaba criticando a la sociedad, a la policía y al gobierno alemán. Este es un ejemplo claro del humor dada, pero que al mismo tiempo era crítico, ¿no? Y era radical justamente como la realidad. Este se llama Autorretrato con el comisionado de policía y pues quien está justamente al fondo es una fotografía de John Harfield con unas tijeras y recortándole la cabeza literal al comisionado, ¿no? Entonces el collage justamente es un arte que podemos llamar violento, que puede ser muy agresivo. El mismo hecho de cortar, de recortar, de arrancar brazos, cabezas, unir, pegar, es vivificante, es incluso terapéutico y nos va a ayudar muchas veces a dar un mensaje muy claro, ¿no? Nosotros podemos pensar en este collage y si ahorita lo adecuamos a esta época, simplemente hay que cambiarle comisionado de policía por la persona que ustedes crean que merece ser descabezada, ¿no? Así de violento puede ser Dada, pero era una crítica justamente que era tan agresiva como era el nazismo en aquellos años. Y bueno, Dada se expandió sobre todo en Alemania, en ciudades como Colonia, como Múnich, como Berlín, y pasó a París a través de Tristan Tzara, que a principios de los años 20 se instaló en la capital francesa, y a este grupo parisino se unieron lo que poco después serían los surrealistas, André Breton, que tenía veintitantos años, Paul Eluard, Pierre Unique, fueron algunos de los de los poetas que se unieron a Dada en París. Y el puente, digamos, en términos de artes plásticas, el puente entre Dada y el surrealismo fue justamente Max Ernst. Max Ernst venía de una tradición pictórica y con el collage, cuando descubrió el collage, él se dio cuenta de las posibilidades infinitas que ofrecía esta técnica. Él comenta que en 1920 estaba en algún lugar en Colonia de vacaciones
y tomó un libro, una enciclopedia ilustrada, con ilustraciones de todo tipo, de animales, científicas, médicas, y al empezar a hojear el libro, tuvo una suerte de epifanía y se dio cuenta que había un mundo infinito de posibilidades de combinar estas imágenes, ¿no? De poder utilizar una imagen mecánica con una imagen biológica, con una imagen médica, y fue así como él empezó a hacer collage. Este es uno de los ejemplos que, bueno, en lo personal, de mis collages favoritos, porque tiene poesía, tiene humor y tiene elementos clásicos del collage. No son pocos elementos en realidad, y un poquito después vamos a ver la definición que dio Max Ernst del collage, pero aquí vemos en primer plano a dos personas, rescatando a una tercera, ¿no? De esta aeroplano asesina que no le importó y lesionó al hombre. Seguramente quiso hacer algo indebido, no lo sabemos, pero le da una fuerza, tiene una fuerza femenina muy poética e importante, y nos da la posibilidad de entender que el collage tiene justamente eso, ¿no? Una fuerza que nos permite dar mensajes importantes, ¿no? Y un caso aparte fue Kurt Schwitters, también en Alemania. Él creó un movimiento del que fue el único integrante, lo llamó MERS. MERS es la segunda sílaba de la palabra alemana Commerce, y él lo que hizo fue una especie de estética de la reutilización. Empezó a crear estas telas o estas piezas que llamó MERS, de hecho, y hizo una serie, pues durante varios años hizo muchas series como esta, y eran composiciones abstractas en las que todo lo que se utilizaba eran papel, ¿no? De repente aplicaba un poco de pintura, pero eran papeles de todo tipo, a veces rasgados, a veces recortados, sobres de cartas, anuncios en revistas, papeles que le entregaban en las calles o que incluso él encontraba tirados, y para crear una estética muy particular, y que él, digamos, es el creador, ¿no? Cuando ustedes vean un collage como este, bueno, quien originó esta técnica fue justamente Kurt Schwitters. Él también se dedicó a hacer poemas fónicos. Hay por ahí algunas grabaciones que pueden encontrar quizá en YouTube de sus poemas monosilábicos, y que después se recuperarían en los años 60, en los años 70. Y bueno, el surrealismo, como lo comentamos, lo que buscaba era justamente tratar de manifestar la manera en que el cerebro funciona, el pensamiento funciona libre de cualquier obstáculo, ¿no? Ya fuera un obstáculo moral, un obstáculo, cualquier obstáculo, no importaba porque la idea era que la mente fluyera de manera automática. Obviamente es algo un poco complicado, pero los surrealistas, algunos poetas lo intentaron a través de la escritura automática, a través de juegos como El cadáver exquisito, que se aplicó tanto a la poesía como a la plástica, a los dibujos, incluso al collage. Y ellos creían mucho en el azar, ¿no? en las virtudes del azar, ligadas a la poesía, ¿no? A la poesía que podíamos encontrar en los lugares menos esperados, en las calles, en libros, en revistas, y la manera en que uno podía crear esa poesía, ¿no? Saber rescatarla de donde pareciera que no había, y crear una nueva idea. Y bueno, el surrealismo se expandió por Europa, principalmente España, Inglaterra, llegó incluso a México en los años 30, en los años 40, algunos surrealistas estuvieron por aquí. Incluso en el 40 se realizó una exposición internacional de surrealismo en la Ciudad de México, a la que asistió Breton, y en Nueva York, que tuvo también una presencia importante a través de Man Ray, de Marcel Duchamp, y se expandió sobre todo, pero me parece que el país donde mejor se viralizó y donde mejor se entendió el surrealismo fue en la entonces Checoslovaquia, hoy República Checa, donde se formó un grupo surrealista a principios de los años 30, y que de hecho creo que todavía existe, y donde pues, hay una locura ya como intrínseca dentro de la gente que vive en Praga, como tienen una manera de ser y de pensar y de crear muy particular, y se ve a través de algunos de sus artistas, entre ellos Hannah Toyen, que fue una dibujante y pintora checa. Sus dibujos, si ustedes buscan Toyen en Google,
van a ver que sus dibujos tienen que ver mucho con collage, ¿no? Con la manera en que asocia realidades aparentemente irreconciliables en un plano nuevo, ¿no? Y dentro de los surrealistas checos, Jindřich Stírský fue como el gran innovador y el gran collagista, ¿no? Él ilustró muchos libros, tanto de autores checos como franceses, y realizó infinidad de collage. Él utilizaba mucho revistas pornográficas o eróticas, y creó algunas collages, de los collages más explícitos que se han creado, pues son obra de Jindřich Stírský. Este es un collage que se llama La Estatua de la Libertad del 37, en la que evidentemente esta estatua está mandando al diablo a todo lo demás y dice, bueno, yo soy así y voy a ser libre, ¿no? Entonces esto es un grito de libertad, y libertad es finalmente una de las palabras clave para la práctica del collage, ¿no? Esto quiere decir que nosotros debemos hacer a un lado nuestros propios prejuicios, aquello que supuestamente no nos atrevemos a decir o hacer. Bueno, el collage es un medio que nos va a permitir justamente liberar eso que llevamos dentro, ¿no? Y que a veces no nos atrevemos a contar. Bueno, y el collage definido por Max Ernst es la técnica de collage, es el aprovechamiento sistemático del encuentro fortuito o inducido de dos o más realidades ajenas entre sí en un plano aparentemente inapropiado, y de la chispa de poesía que salta con el acercamiento de esas dos realidades. Volvemos un poco al collage de Max Ernst. Justamente aquí están dos realidades distintas, que son los brazos y el avión, que se forman en un solo ser sobre un plano distinto, ¿no? En este caso, las personas que están en este plano son las que nos van a dar la idea general del collage, y como si este collage no tuviera título, de cualquier manera entenderíamos que esta mujer avión fue quien se encargó de... Entonces, el collage tiene esta fuerza, y obviamente el collage, a partir de esta definición de Max Ernst, empezó a cambiar. Y el collage puede ser tan simple como dos recortes, o puede ser tan complejo o tan complicado de realizar como utilizar 100, 200, 300 recortes, ¿no? Finalmente, el collage, la manera en que ustedes lo decidan abordar, pues va a depender también de sus intereses, de aquello que les va a permitir definir algo que se acerque mucho a lo que ustedes quieren expresar. Y bueno, voy a hacer un repaso breve de algunos collagistas. Ella es una japonesa, Toshiko Okanoue, que trabajó mucho en los años 50, y lo que hacía generalmente era utilizar recortes o anuncios publicitarios o sesiones fotográficas de revistas de moda como Harper's, y hacía una reconstrucción de esos a partir de las mismas revistas, ¿no? Entonces, como una revista de moda podía generar una fantasía, una surrealidad que no estaba implícita en las fotos originales. Richard Hamilton en Inglaterra se considera uno de los precursores del pop art, y ya en este collage de 1956 queda muy clara estábamos hablando de los años 50, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya Europa estaba en proceso de reconstrucción, Estados Unidos y México estaban en un proceso de modernización. Digamos que los 50 fueron una década, entre comillas, feliz y próspera, al menos en el mundo occidental. Y bueno, Richard Hamilton hace una crítica un tanto irónica a ese mundo que estábamos empezando a vivir, ¿no? Con todo lo que estaba a nuestro alcance, los electrodomésticos, el hacer ejercicio, el cine, la música, todo eso que ya implicaba una sociedad de consumo ya bien establecida. Bueno, este es un reflejo de eso, ¿no? Y que lo hace a través del collage, de un collage que incluye, como pueden ver, ya muchos elementos. De hecho, no tiene techo este cuarto, esta habitación. Hay un anuncio que se utiliza aquí, cambió las ventanas por otros recortes, cambió el piso. Al hombre que está haciendo ejercicio le agregó una paleta gigantesca que de hecho dice pop, como las Tootsie Pop, y finalmente creó un ambiente hecho totalmente con collage, ¿no? Y bueno, en los 60, en los 70, en Estados Unidos, bueno, ya había pasado un poquito esa euforia de los años 50, pero obviamente seguía ya
la sociedad de consumo que caracteriza sobre todo a Estados Unidos seguía en boga, pero por otro lado estaba la guerra de Vietnam. Y entonces obviamente había mucho descontento, mucha crítica, mucha protesta. Y Mark Rosler hizo una serie que se llamaba House Beautiful, Bringing the War Home, en lo que ella hizo con solo 2 elementos fue hacer una crítica muy severa a lo que implicaba la guerra de Vietnam para los estadounidenses. ¿Por qué? Porque mucha gente la estaba ignorando y por un lado estaba en su casa viendo la televisión, oyendo el cine, oyéndose por una malteada, y por otro lado en Vietnam había una verdadera carnicería. Y la manera en que hizo esta crítica fue a través de este tipo de piezas, ¿no? En la que vemos a una mujer que está limpiando las cortinas y justamente detrás de las cortinas está la realidad que muchos no querían ver, que era la guerra. Entonces, este tipo de piezas, con solo 2 o 3 elementos, nos hacen ver que el collage tiene justamente ese potencial de crear un mensaje, ¿no? Un mensaje muy fuerte. Y que nos va a quedar plasmado, ¿no? en la mente, en el inconsciente o conscientemente. Y bueno, en los 60, bueno, ya vino la revolución sexual, vino todo lo que implicó el año 68, el surrealismo ya había, aunque ya no era el movimiento que había tenido tanta fuerza en los años 30, incluso en los años 40, pues de alguna manera se había desperdigado en otros movimientos como Cobra o como los situacionistas, y artistas como Marcel Marien hicieron, él en particular hizo muchos collages enfocados en el erotismo, ¿no? Y en la manera en que ese erotismo estaba presente en la vida cotidiana y que a veces no lo notábamos. Esta es una un collage particular en la que se llama incesto, ¿no? Y la mamá le está dando de comer a su hija una boca, ¿no? Entonces, justamente utilizar fotografías de personas, llamémoslo reales, es muy diferente a pintarlas, ¿no? Y a veces la imagen fotográfica le da una fuerza aún mayor a la pieza, y quizás si esta pieza fuera una pintura, tal vez no lo sabemos, no tendría necesariamente la misma fuerza. Y en los 70, bueno, el collage siguió, no podemos hablar de una evolución porque el collage análogo se ha mantenido de alguna manera fiel, y me parece por eso un arte, entre comillas, primitivo. ¿Por qué? Porque se mantiene fiel a su origen, ¿no? Si ustedes ven o se pueden ver collage en Instagram, por ejemplo, y buscan collage, van a ver piezas que son muy similares a las que hacían los surrealistas o los dadaístas o algunos artistas en los años 60. Finalmente tiene que ver mucho con lo que encontramos o con lo que tenemos a nuestra disposición para recortar. A veces recurrimos a libros antiguos, a veces recurrimos a revistas actuales o a libros actuales. Entonces eso finalmente es lo que va de alguna manera a permitirnos saber de qué época se trata. North Whitwood es un músico, bueno, se considera un músico surrealista, y su primer disco es de 1979, y él además de hacer la música, hace las portadas de todos sus discos. De hecho, todos los años saca discos con arte nuevo, y si lo buscan en Google van a dar con su página. Les recomiendo mucho que la visiten. Tanto la música como el arte que hace pues, tiene que ver mucho justamente con collage, ¿no? Con collage sonoro y con collage gráfico. Y el nombre de este disco hace alusión a una metáfora del Conde de Lautréamont que menciona en Los Cantos de Maldoror. Es un libro que se escribió, bueno, se publicó en 1868, pero finalmente se embodegó y no se distribuyó, y hasta 20 años después se publicó. Su autor, un francés de origen uruguayo, murió a los 24 años, pero se convirtió a través de los surrealistas en uno de los libros más influyentes, un tanto anónimos del siglo XX, ¿no? Y vino a revolucionar sobre todo la poesía, y justamente en uno de los cantos, en el sexto canto, hay una metáfora que dice: bello como el encuentro fortuito sobre una máquina de coser, sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. Y esta metáfora de alguna manera es una especie de fórmula. Si ustedes quisieran saber cuál es la fórmula para hacer collage, quizá esta metáfora funciona, ¿no? Entonces ustedes van a agarrar 2 realidades distintas, 2 recortes distintos, y los van a colocar sobre una tercera realidad, y ahí tienen ya un collage.
Y ya en los 90, obviamente con el advenimiento de la imagen digital y de Photoshop especialmente, ya algunos artistas empezaron a crear collage o mixed media, ¿no? Tanto análogos como digitales. En este caso, bueno, uno de los mejores ejemplos es Dave McKean, es un diseñador, cineasta, músico inglés que, bueno, ilustró todas las portadas del cómic Sandman de Neil Gaiman en los 90, y él mismo ha publicado varios libros y sigue haciendo muchas portadas, tanto de discos como de novelas gráficas. Incluso ilustra sus propias novelas, y este es un ejemplo de cómo mezcla diferentes técnicas para crear un collage. Este es un collage análogo, pero lo que él hizo fue tomar fotografías, imprimirlas, recortarlas y utilizarlas en su pieza, a la manera de David Hockney, el fotógrafo. Y sobre estas fotografías él dibujó y pintó el collage, y su dibujo utilizó pintura, utilizó acrílicos, utilizó papel fotográfico y utilizó papel, ¿no? para realizar el collage. Entonces es una pieza muy compleja, y pues, les recomiendo que revisen el arte que hace Dave McKean, lo pueden encontrar en Instagram. Es muy inspirador, ¿no? Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hizo la pieza? Y pues hay muchas horas de trabajo ahí y mucho talento de parte del artista. Otros artistas, en este caso esta artista africana, Wangechi Mutu, lo que hizo fue, bueno, ella sí utilizando la técnica tradicional del collage. Si pueden ver aquí, él utilizó como fondo, arrancó la página de un libro antiguo, y hizo una crítica justamente a esta belleza, a este supuesto ideal de belleza que vemos en esta época, y que realmente tiene que ver con una ideología impuesta, y ella trata de criticar esto a través de este collage que se llama Órganos Sexuales de una Mujer Adulta, y en la que obviamente es un collage que yo lo encuentro, tiene belleza, pero es una belleza muy distinta justamente a la que ella critica. Y este es un collage de Jesse Daxler, es un estadounidense que es fotógrafo también. Entonces lo que él hace es hacer sesiones de foto, él hace las sesiones de foto, imprime las fotografías de las modelos que tomó, y las utiliza ya con collage, a veces análogo, a veces digital, o a veces combina los dos. Este es otro caso de collage en el que se utilizan, si pueden ver, si tienen un poquito de tiempo libre, se pueden poner a contar cuántos recortes hay incluidos en este collage, y hay aproximadamente 200 o 300, ¿no? Cuando se hace un collage como obviamente va a tomar mucho tiempo, mucha paciencia, y requiere, obviamente, a la hora de pegarlo, requiere sobre todo mucha concentración. ¿Por qué? Porque pueden a veces cometer el error de pegar un recorte que iba después de otro recorte y no antes. Y bueno, es un collage mío, y es un poco lo mismo, ¿no? Tiene muchos elementos. Entonces, a la hora de que ustedes vayan a pegar un collage, es importante y es un consejo, que le tomen una fotografía, que tomen fotografía de su boceto, y luego ya comiencen a pegarlo, ¿no? Porque si no tienen esa referencia, cuando es un collage que tiene demasiados elementos, va a ser muy difícil que vuelva a quedar como justamente lo habían bocetado en un principio. Estas son algunas de las técnicas o de los derivados del collage. El decollage, que básicamente es el despegar. Collage es pegar, decollage es despegar. Y bueno, esto lo pueden ver cualquier día que vayan caminando por la Ciudad de México, por la ciudad donde se encuentren. Es común ver carteles de anuncios publicitarios que se empiezan a despegar con el tiempo, por la lluvia, por el viento, y se generan este tipo de imágenes, ¿no? A veces ustedes lo pueden hacer deliberadamente, pero bueno, ese es el decollage. La apropiación tiene que ver con el hecho de tomar una obra ya existente y agregarle un elemento, ¿no? Pueden agregar una Mona Lisa. En su momento lo hizo Marcel Duchamp a través de la pintura con la Mona Lisa, pero pueden utilizar una obra como la Venus del Milo y agregarle un detalle, ¿no? Y ese detalle es apropiarse de esa obra y agregar un detalle que le va a dar otro significado a la obra. O a veces pueden combinar técnicas, como ya comenté, en este caso es collage sobre acuarela, ¿no? Entonces, finalmente el collage les permite o les va a ayudar a utilizar otras técnicas para enriquecer su pieza cuando así lo requieran, ¿no? A veces simplemente va sobre un papel en blanco y no pasa nada.
Entonces, bueno, finalmente de lo que se trata es de que ustedes empiecen si no lo han hecho, tomen unas tijeras, tomen un libro, una revista y empiecen a hojear y a recortar, ¿no? Se trata de que tomen esta técnica como algo que les va a ayudar es de una manera, yo lo veo como una terapia y también como una manera de crear poesía, ¿no? Para mí es una actividad poética el collage y creo que ustedes son justamente los dioses o las diosas de su propio universo, ¿no? Entonces la idea es que ustedes se maravillen. Si ustedes se maravillan, van a ser capaces de maravillar a los demás o a muchos más. Poesía, hacer imágenes, bueno, es un poco lo que platicábamos. Aquí retomo la frase del conde de Lautréamont, bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. El azar tiene que ver mucho con esa poesía y con la manera en que, a la pieza en la que vamos a llegar. A veces despertamos, tenemos un sueño, queremos hacer un collage que reproduzca ese sueño, pero no encontramos las imágenes, ¿no? Soñamos con leones, por ejemplo, y resulta que buscando nos topamos con un pez espada. Entonces, ese azar nos va a llevar a crear una pieza muy distinta a veces a la que originalmente habíamos pensado. Entonces, muchas veces lo bello del collage es que, aunque tengamos una idea predeterminada en muchas ocasiones, el resultado final va a ser distinto a lo que habíamos pensado y a veces o generalmente mejor a lo que habíamos imaginado en un inicio. Para el collage, para la práctica de collage, lo que se necesita como elementos básicos son tijeras, un lápiz adhesivo, resistol, con spray, hojas recicladas, sobre todo cuando vayan a pegar. Las hojas recicladas les van a permitir a poner el recorte sobre la hoja reciclada y aplicar el lápiz adhesivo y luego ya esa hoja doblarla justamente para que no se manche sus recortes. Un tapete para recorte, un cúter, una navaja y obviamente mucho material, ¿no? Libristas, libros antiguos, actuales, no importa, cualquier revista, créanme, cualquier revista, incluso la menos poética, si lo quieren llamar así, les va a servir para crear un collage. Y bueno, ya si quieren acompañarlo con música y un café, un mezcal, pues ya es cuestión de ustedes. Y bueno, como sugerencia ya en la práctica del collage, yo lo que suelo hacer es pedirles que hagan un poema. En este caso son 3 ejemplos de poemas. Y lo que hago es, digamos, la receta dada era recortar palabras de una página cualquiera, meterlas a un sobre, revolverlo y sacarlas y ponerlas sobre una hoja para empezar a crear frases. Lo que yo les sugiero es que tomen una revista cualquiera y empiecen a recortar palabras o frases que llamen su atención. Obviamente, si ustedes hojearan si 2 personas hojean la misma revista, les aseguro que van a dar con un texto diferente o totalmente diferente. Y eso también tiene que ver con el azar y sobre todo con lo que es cada persona, ¿no? Cada persona es distinta y por eso cada persona va a elegir palabras y frases distintas. Y eso es parte de lo maravilloso de este ejercicio, ¿no? Entonces, yo los invito a que tomen cualquier revista. En el caso del poema del medio lo hice con una revista Vanidades, con la sección del crucigrama. Y en el caso de esta revista en amarillo es la revista de música que se llama Wire y lo mismo, ¿no? Recorté y pegué lo que yo consideré que iba a crear un poema. Y la práctica del collage, aunque Max Ernst habla de 2 elementos, en realidad a veces el collage nos permite crear una pieza con un solo recorte, ¿no? En este caso yo empiezo de lo más sencillo a lo más complejo. Estos son 3 ejemplos de collage que pueden hacer y que son tradicionales, que van sobre una hoja en blanco. El primero es un solo recorte y lo importante es de este recorte aislado, de este clavadista, es que no sabemos de dónde viene, hacia dónde va. No está lanzándose al mar necesariamente o a una alberca. ¿A dónde se está lanzando? ¿De dónde viene? Esa es la magia que puede generar una sola imagen. Y el título que ustedes le agreguen le puede dar fuerza justamente a un solo recorte, ¿no? En el caso de la pieza del medio, son dos imágenes, un soldado con cabeza de conejo y a veces se puede atacar al collage de decir, bueno, es solo recortes y recortar y pegar y unir imágenes, pero pues puede ser mucho más complejo que eso, ¿no? En este caso, yo a este collage yo lo llamé el conejo blanco defendiendo Wonderland. Entonces ya con el título ustedes le van a dar otra intensidad o otra intención a la pieza. Y en el caso del tercer ejemplo, bueno, aquí ya estamos dándole vida al recorte, ¿no? Si ven, tiene recortados los brazos, entonces al recortar los brazos, eso permite que, y les voy a mostrar un ejemplo,
¿Sí me están viendo? Ustedes utilizan, por ejemplo, tienen el recorte de la chica, van a recortar el brazo y van a poder ponerle cualquier elemento, en este caso un rifle, y luego agregan la cabeza y ya tienen un collage. Entonces es importante también utilizar de qué manera van a utilizar los recortes, ¿no? Desde la manera más sencilla. Aquí está. A una manera más compleja. Aquí ya obviamente están sacando de contexto el pez, ¿no? Y eso, de eso se trata mucho el collage, ¿no? De que todo esté, muchas veces todo está fuera de contexto, precisamente. Otra de los recursos clásicos, digamos, del collage es cuando ustedes recortan, por ejemplo, tienen una revista de medicina y recortan una cabeza, entonces queda obviamente el hueco de la cabeza, ¿no? Pero en ese hueco ustedes lo pueden utilizar y colocar detrás pues cualquier recorte, ¿no? En este caso es el tacón femenino. En este caso, las tres piezas usan el mismo recorte. En este caso es la imagen de un ave, pero se le puede agregar un ala, ¿no? Aquí le agregué un ala y entonces el ave está adentro, pero también está saliendo. Entonces ya estamos hablando de dos planos distintos, ¿no? El que está dentro de la cabeza y el que está fuera de la cabeza. Y bueno, ¿qué pasó con la cabeza recortada? Esta es la cabeza recortada, pero en lugar de usarla del lado lógico, digamos, del lado racional, que es el dibujo de esta persona, simplemente le di la vuelta y le coloqué una palabra, ¿no? Que en este caso fue orgasmo. Entonces eso también es un consejo que les doy a la hora de hacer collage. Cuando ustedes recortan una cabeza, y originalmente quizá ustedes querían usar la cabeza, los ojos, pero siempre volteen la imagen para ver qué hay detrás. A veces lo que hay detrás nos va a generar algo totalmente distinto, a veces de una manera muy plástica, ¿no? Le va a dar colorido, por ejemplo. Esta es otra manera de hacer collage. A veces pueden usar objetos tridimensionales. En este caso, el ave está saliendo y está sosteniendo una navaja, entonces no sabemos si salió a cortar o ya estaba cortando. En este caso simplemente agregué una navaja y hay un ojo saliendo o asomándose a través de la cabeza, ¿no? Y de nueva cuenta, ¿no? El título es importante, ¿no? Aquí pueden hacer una serie. Esta es una serie que se llama Extracción de la Piedra de la Locura, bueno, que tiene que ver con esa obsesión con la belleza femenina y los ojos. Y en el caso de la pieza de en medio es un solo recorte. A veces lo que pueden ustedes hacer es deconstruir. ¿Qué pasa si ustedes solo tienen una página y les dicen, no, esta es la página que tienes para hacer tu collage y no tienes más, no puedes usar otra? Bueno, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con un solo recorte. Este es un recorte es un anuncio publicitario de una revista de moda. Y aquí lo que hice fue recortar, pero no con tijeras, ¿no? En este caso ustedes pueden ver el corte preciso con la silueta del pájaro. Aquí en la silueta de la cabeza, pero a veces es muy recomendable, o les sugiero yo también a veces recortar con las manos. La textura es muy distinta, es más cruda, raw, como dicen en inglés, y les va a generar una pieza mucho más, a veces mucho más dramática, como es este caso, ¿no? Y lo que hice fue... Sí, Alfredo, discúlpame que te interrumpa, pero no se compartió tu pantalla. ¿Nos la puedes volver a poner para ver estos ejemplos que nos mencionabas? Ah, claro. A ver, permíteme. ¿Sí ya están viendo? Sí, ya se ve. Ah, perdón. Ya se ve, no te preocupes. ¿En dónde quedaron? Justo en la explicación que estabas dando ahora de las imágenes, de que estabas diciendo de cómo hiciste los últimos recortes y eso, aquí. ¿Aquí? Sí. Ah, ok. Bueno, va de nuevo. Gracias. Sí, claro. Bueno, la idea de unos ejercicios, como les comenté, con los que inicio los talleres es a crear un poema. Lo ideal es recortar las palabras y colocarlas ya sea sobre una página en blanco o sobre
sobre una imagen ya predeterminada, en este caso es como el océano. Y como les decía, ¿no? Cada persona va finalmente a recortar, aunque tengan la misma revista, cada persona va a recortar palabras y frases distintas. Y eso es parte de lo maravilloso de este ejercicio, que lo pueden hacer de manera recurrente o una sola vez, pero para entender cómo incluso se van a sorprender o se pueden sorprender de lo que ustedes mismos eligen, ¿no? Y el resultado final. Estos son 3 ejemplos. El collage, tanto una sola imagen, cuando se utilizan 2 imágenes, o cuando se utilizan 3, pero ya a una de las piezas le damos una vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos, por ejemplo, sus brazos. Sus brazos ya no son estáticos, ¿no? Están sosteniendo, en este caso, un pez. Entonces, al momento de recortarle los brazos y jugar con ellos, con las partes del cuerpo, entonces nos va a permitir agregar otros elementos que le van a dar más vida a la pieza, ¿no? Por ejemplo, este del conejo. Si se recortara este brazo, podríamos poner incluso algo debajo de su brazo, ¿no? Que puede ser un ramo de flores, por ejemplo, puede ser un gato, en fin. Al final, eso va a ser, ustedes van a decidir en qué momento el collage está, entre comillas, terminado y listo para pegarse. Porque ya una vez pegado, créanme, ya no es posible deshacerlo. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer con un solo recorte. Entonces, la manera en que se puede aprovechar una imagen. Por eso mismo ustedes tienen que bocetar primero y definir cuál es la imagen que quieren tener como terminada y para pegarla, ¿no? Porque finalmente a veces son piezas únicas y ya no va a haber manera de encontrar otro libro, ¿no? Sobre todo si son libros antiguos, como es este caso, pues va a ser difícil que encuentren otro ejemplar. Y como les decía, a veces es muy importante utilizar lo que hay del otro lado del recorte. A veces el otro lado del recorte va a tener una textura particular que nos va a permitir crear algo totalmente distinto a lo que originalmente habíamos pensado con esa pieza. Y aquí cuando utilizamos objetos, cuando utilizamos una sola imagen, hacemos un ejercicio de deconstrucción y utilizamos las manos para recortar y para rasgar. Estas texturas que ustedes ven finalmente le agregan valor estético a la pieza, ¿no? Es algo más crudo, más real, incluso más violento, si lo quieren ver así. Y otra manera de utilizar las manos, bueno, como les decía, ¿no? En este caso, a esta pieza lo que le faltaba eran piernas, entonces a veces no necesariamente tienen que encontrar piernas reales o como la lógica nos diría o nos indicaría para completar un collage. Lo que aquí hice fue tomar la cabeza de una mujer y recortarla con las manos, recortar 2 piernas, ¿no? Como intentando dibujar esas piernas con las manos, rasgándolas, ¿no? Cortándola con las manos y sustituyendo las piernas por estas nuevas piernas que tienen textura con piel y con cabello y que tienen rasgaduras, ¿no? Entonces, eso le va a dar otra vida también a la pieza, ¿no? A veces queremos, por ejemplo, en esta pieza del medio, si nosotros queremos utilizar o queremos agregarle alas a un recorte y no tenemos alas, o incluso tenemos alas, pero no queremos la textura de las alas, lo que podemos hacer es justamente crearlas. Por ejemplo, si ustedes tienen un ala, el recorte de un ala, lo que les sugiero es que esa ala la pongan sobre una página, una textura cualquiera, puede ser un océano, puede ser un cielo, y la pongan sobre la página y con una pluma, un lápiz o un marcador, hagan la silueta de esa ala y luego ya recorten la silueta y la utilicen para su collage. Entonces así ya de alguna manera están dibujando y creando una textura nueva para un ala, por ejemplo, para un brazo, para una cabeza, para lo que ustedes se imaginen. Y finalmente, bueno, un ejemplo de la desproporción, ¿no? A veces aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Esta chica que está pateando traseros, las piernas son desproporcionadas, una es muy grande, otra es muy corta, incluso la que es más corta, en lugar de utilizar, como yo necesitaba una pierna mirando hacia la derecha, lo que hice fue voltearla, ¿no? La que yo tenía para que pudiera justamente mirar hacia la derecha. Entonces, no necesariamente tiene que ser el lado que tiene la piel y el zapato, ¿no? Pueden utilizar el otro lado del recorte para su collage y les va a dar otros colores, otras texturas, ¿no? Entonces, y aquí ven, por ejemplo, los ojos están recortados con las manos en lugar de recortarlos con tijera. Finalmente, lo importante es que ustedes utilicen la técnica que vaya mejor con la idea que tienen,
pero que también combinen diferentes técnicas para crear un collage y que la pieza pues, sea todavía más, tenga todavía más pues un valor estético mayor. Y estos son ejemplos de pues cuando Mixed Media, cuando combinamos pintura, por ejemplo. Aquí combino objetos que son las tijeras sobre un óleo, tonalidad rojo. En este caso, lo que hice fue, en el caso de la pieza morada, es igualmente óleo. Utilicé palabras, utilicé la textura de un ala, pero lo mismo, ¿no? En las dos alas pertenecen a la misma ave, pero en lugar de utilizar las dos del mismo lado, porque no se hubiera podido, lo que hice fue simplemente voltearla y utilizar la textura de la contraparte para agregar el ala al cuerpo, ¿no? Entonces, finalmente, ustedes tienen que buscar soluciones y a veces las soluciones, buscar soluciones a un collage es justamente lo que nos va a llevar a veces a descubrir técnicas, ¿no? Que no habíamos pensado y que podemos a veces desarrollar, a veces las podemos utilizar solo para una pieza, pero a veces nos podemos ir por ahí para crear una serie, por ejemplo, ¿no? Una serie de collage. Y bueno, finalmente a grandes rasgos la introducción a la historia del collage, a cómo se originó el collage análogo y algunas de las técnicas básicas para comenzar a crearlo, ¿no? Y la idea es que ustedes tomen sus tijeras, tomen sus revistas y se pongan a recortar. Y creo yo que les van a encontrar maravillosa esta técnica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Ahora vamos a pasar a unas cuantas preguntas que nos hicimos los asistentes a este pues, seminario, ¿no? Que es muy importante que estemos inscritos a esta situación, pues para que tú nos puedas platicar. Claro. Aquí preguntan, ¿recomiendas que las perspectivas coincidan para que se sienta real? Muchas veces depende mucho de la pieza. Por ejemplo, tengo por ahí una pieza que es un río y sobre el río está flotando una niña con un piano y la perspectiva coincide, ¿no? Digamos que podría ser una fotografía, las proporciones son, digamos, machan, por decirlo de alguna manera, y entonces se ve, entre comillas, más real, como si realmente estuviera sucediendo. A veces es lo indicado, a veces las piezas te lo van a permitir. No tengo ejemplo, pero pues vuelvo a este ejemplo que creo que no pudieron ver, ¿no? Aquí la proporción no empata, pero igualmente le da otro valor al collage, ¿no? A veces, por ejemplo, si tienen un vestido antiguo y le agregan una cabeza de pájaro, ahí lo ideal va a ser que el pájaro tenga la proporción de la cabeza que tenía la mujer. Entonces, sí, muchas veces sí y muchas veces no. Lo mejor que pueden hacer en estos casos es justamente bocetar 2 o 3 opciones. Y ustedes van a ser finalmente los que juzguen de qué manera el collage tiene más fuerza o por lo menos está representando lo que ustedes querían lograr. Entonces, finalmente es a juicio de ustedes, a veces sí y a veces no. Muy bien. Alguien más nos pregunta, ¿qué pasa con los derechos de autor de piezas que usemos? Eso es un tema pues que sigue. Sí me lo han preguntado, o no lo han preguntado, yo mismo lo he preguntado. Por ejemplo, hay libros o revistas que ya después de, me parece, de 70 años ya son de alguna manera libres de derechos. Entonces, yo generalmente lo que hago es utilizar imágenes del siglo XIX, principios del siglo XX, publicidad de los años 40, por ejemplo, y digamos que ahí no hay mayor problema. Además, está descontextualizando porque no estás usando la pieza completa, ¿no? Ahí es donde podría haber un problema si, por ejemplo, ustedes utilizan, por ejemplo, en el ejemplo que les puse de apropiación, ¿no? Si ustedes utilizan la fotografía de un cuadro de Dalí, por ejemplo, un cuadro de un pintor contemporáneo y le agregan un elemento, pues sí podrían tener problemas de derechos de autor. ¿Por qué? Porque están usando la pieza completa y le están agregando un elemento. Entonces, podrían o no tener problemas. Entonces, ahí sí es un poco arriesgarse. Lo que pueden hacer es difícil, que a mí nunca se me han acercado y me han dicho, oye,
ese recorte nos pertenece, pues porque la gente ya murió. Pero a veces sucede que son materiales actuales, y entonces sí podría suceder, ¿no? Pero a veces es muy difícil reconocerlos. Yo utilizo mucho publicidad que aparece en revistas femeninas, sobre todo ojos, y es muy difícil que de entrada la marca diga, bueno, esos ojos me parece que los utilizamos en nuestro anuncio, bla, bla, bla. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque lo están descontextualizando y están utilizando solo un fragmento. Entonces también depende del uso que le den a esa imagen, de la antigüedad que tenga esa imagen. Pero no se deben preocupar, ¿no? Salvo que sea muy evidente. Si usan la portada de un disco y solo le agregan una palabra, pues posiblemente sí alguien se les va a acercar y les va a decir, oye, esa es mi portada, ¿no? Entonces, por lo mismo, entre más descontextualizado esté las piezas que utilicen, pues mejor, ¿no? Y van a tener, es muy difícil que tengan un problema de derechos. Ok, alguien más nos pregunta, ¿pegas todos tus collages o a veces solo le tomas foto? La mayoría son fotografías y de hecho es importante tomarle fotografías a la hora de bocetar, porque muchas veces vuelves a utilizar los mismos recortes o de un collage de 3 recortes, tomas uno y lo utilizas en otro, entonces haces demasiadas combinaciones y a veces resulta que subes un collage y ya no encuentras las piezas, ¿no? Me pasó hace poco, me pidieron un collage y no encontré, hasta ayer encontré los recortes en una revista y tuve que buscar recortes similares para hacer el collage. Entonces sí es importante tomarle la foto para tener la referencia y pues pegarlos o no, lo mismo, ¿no? A veces tenemos recortes que queremos mucho, que nos gustan mucho y que no queremos, entre comillas, desperdiciar y a veces no nos animamos a pegarlos. Entonces, pues si ustedes están contentos con el resultado, lo mejor es que lo peguen. Vale, muchas gracias. Y nuestra última pregunta sería, ¿Hans Bellmer hacía collage con escultura? Pues lo que él hacía, bueno, sus dibujos, él tiene por ahí un libro muy interesante que se llama Anatomía de la Imagen, en la que él propone justamente a través del dibujo yuxtaponer las partes del cuerpo, sobre todo femenino, por ejemplo, y él lo que hacía era de repente poner una vagina en la axila, por ejemplo, y entonces esta yuxtaposición y esta combinación de partes del cuerpo estaba de alguna manera, era derivada del collage. En cuanto a sus esculturas, bueno, él hizo su famosa serie de muñecas, que algunas incluso sí eran piezas que combinaban muñecas, y tenía por ahí algunas esculturas. Por ahí tiene una muñeca en la que mezcló las dos pares de piernas, ¿no? Entonces, esta escultura, digámoslo así, esta muñeca es una especie de collage. Entonces, sí, podría aplicar el collage para definir parte del pensamiento y de las ideas estéticas de Hans Bellmer, que, bueno, un gran artista que, pues sí, deben revisar. Pues muchas gracias, Alfredo Quintana, por haber estado el día de hoy en la Academy de Art Latino. También le doy muchísimas gracias a nuestros participantes. Muchas gracias. Les invito a que a partir del 3 de junio nos puedan visitar en nuestra galería, en nuestro espacio ya físico que afortunadamente reabrimos al público. A partir del 3 de junio pueden pasarse por la galería y visitar algunas de las piezas que tenemos de Alfredo Quintana. Y les invito también a que se sigan sumando a esta Academy. Los invito a que se sigan registrando, a que inviten a sus amigos para que soliciten sus becas y puedan estar en contacto con nosotros. Y bueno, pues aquí seguimos, los esperamos. Nuestros ponentes siempre están a su disposición para ustedes. Es muy importante que ustedes se den de alta con nosotros, pues para que puedan acceder a estas clases que son completamente gratuitas y para que puedan tener pues interacción con los artistas y con las personas que nos están apoyando con este proyecto. Les agradezco muchísimo, que estén muy bien y pues muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes, a Art Latino y a todos los que participaron y obviamente sientan la libertad de acercarse y hacerme cualquier pregunta.
con gusto. Claro que sí, Alfredo. Muchísimas lo gracias. revisamos. Que todos tengan muy buen día. Muchas gracias por estar aquí. Bye. Hasta luego.